pero además que hay personas en cuyas culturas se usan poco esos pronombres. O pueden observar niños, a propósito de, por ejemplo, con los niños, que llegan en una etapa del lenguaje en que todavía no usan los pronombres, sino que hablan sin pronombres, ¿no? Por ejemplo, yo podría decir, a ver si ya tengo algún ejemplo de eso. Uno puede decir mi papá, ¿cierto? Mi es pronombre, ¿no? O uno puede decir el papá, y en ambos casos estándose refiriéndose a su papá. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, es más sofisticado cuando yo puedo decir mi papá que cuando digo el papá. ¿Entiendes? Entonces, yo le digo a mi hermano, oye, ven acá que el papá dijo que tal cosa. ¿Cuál papá? El papá de los dos, ya nuestro papá. O yo puedo decir, oye, mi papá dijo que tal cosa. Entonces, hay niveles de sofisticación que para pasar, digamos, para pasar de esta línea, requieren ya, y eso es el caso del griego. Por eso, el punto alto que yo pongo aquí, a propósito de que me hizo la pregunta de quién era mi filósofo favorito, aquí está la respuesta. Entonces, el punto alto, ¿dónde está aquí, en este momento? Platón y Aristóteles, griego, porque el griego es una lengua muy sofisticada, eso lo saben ustedes, que distinguen entonces un montón de cosas en Atenas. Pero como lo mostré en la anterior diapositiva, las fuerzas siguen funcionando, la cultura tiende a disminuir en función de la teología, que es lo que estaba insinuando en la otra diapositiva. Viene una reacción y el pensamiento religioso viene a imponerse. El pensamiento religioso, ¿qué tiene de problemático? Ahora lo vamos a ver más en detalle. Pues de problemático para el pensamiento. Que asocia con todo el mundo, de las palabras y las cosas. ¿Sí? O sea que le ponen límites arbitrarios al pensamiento. O sea, no son límites del pensar dos, sino de la experiencia misma. Entonces, el pensar queda puesto, por así decir, en clave menor. No es el modelo que debe guiar la vida humana. Entonces, el camino que va haciendo es que se va desplazando de Atenas a Roma y de Roma a Alejandría. Se quemó Alejandría. Alejandría la que se quemó, sí, donde quemaron la biblioteca. Entonces, en esta época aparece un fenómeno aquí muy fuerte, que es el fenómeno de Jesucristo. Entonces, el fenómeno de Jesucristo en esa época de cambio de milenio encuentra el ambiente para que se vuelva, que en vez de filosofía tengamos teología, o sea, pensamiento religioso. Y el pensamiento religioso es pensamiento, pero pensamiento en grado, no, sí hay pensamiento, pero en clave menor, diría yo, en este momento. Es decir, como al servicio de, a propósito del utilitarismo, el pensamiento al servicio de otra cosa que no es el pensamiento, como lo voy a mostrar ahora. En ese sentido, el punto máximo que se consigue con el pensamiento teológico a la época de San Agustín, que escribe en el año 412, comienza a escribir una obra que es clave, que fue así como Aristóteles y Platón marcaron todo este periodo, San Agustín marcará todo ese periodo, digamos, desde aquí hasta aquí, o sea, desde el siglo V al siglo XV, 10 siglos en que va a predominar el pensamiento de San Agustín, que es teología, es decir, que es un pensamiento al servicio de otro. En este caso va a ser al servicio de la teología. Entonces, en la obra que escribe San Agustín en 412, que pueden tener como referencia, como se escribe ahí, es La ciudad de Dios. No sé si han oído hablar de esa obra, seguramente. Entonces, él escribe su famosa obra que va hasta aquí. Pero aquí hay un periodo de transición en que la curva vuelve en época de Santo Tomás de Aquino.
Entonces, ¿cómo se operó esa transición y por qué se operó esa transición? Porque el modelo de religión que va a venir aquí está más inspirado en Platón, pero la versión platónica que había en Alejandría. San Agustín, estamos hablando aquí, San Agustín, no es exactamente, es europeo, pero no en el sentido geográfico, No de pensamiento. sino de pensamiento. Es decir, él era romano, pero no en el sentido geográfico, sino en el sentido del derecho romano. Es decir, estaba cobijado por el derecho romano porque era parte del Imperio Romano, pero en la parte del norte de África. Saben que el imperio cogía todo el Mediterráneo, ¿no? Entonces él era de Tagaste, una ciudad al norte de África, que era donde estaba Cartago, que era la otra ciudad romana muy importante. Las ciudades más importantes del Imperio Romano eran Roma y Cartago. Y eran las dos ciudades que peleaban por ser la capital del imperio. Y cada una deseaba destruir a la otra para poder ser la capital reconocida. Y la que ganó esa pelea fue Roma. Y Roma, la obsesión de los romanos era acabar con Cartago, para no tener quien les compitiera con ser la capital del imperio. Entonces, en las vecindades de Cartago, en el área de influencia de Cartago, es donde San Agustín ahí nació y se crió y aprendió, y etcétera, como un auténtico romano que hablaba, por supuesto, latín, y muy bien, y era el preceptor de latín y todo eso. Pero él ya tenía, entonces, ya está penetrando de una zona periférica, está penetrando a Roma, pasando por Alejandría, está pasando el cristianismo. Entonces, la mamá de San Agustín era cristiana. Y había en Roma, pero en Milán, un famoso predicador católico que es San Ambrosio, que era muy famoso en todo el ámbito ya del Imperio Romano, se está cristianizando, está a punto, está lleno de cristianos, pero no eran permitidos. ¿Siglo? Entonces, ¿ah? ¿En qué siglo es? ¿De qué siglo habla exactamente? Estamos entre el siglo cero y el siglo V después de Cristo. Entonces, Sí, pero aquí ya- estamos en siglo III, siglo IV. Ya pasó el concilio de Nicea y todo eso. No. Aún no. Entonces, la mamá quería que él se convirtiera, él era un académico, oía hablar de los sermones del obispo de Milán. Entonces, la mamá lo llevó para allá para que viera al obispo de Milán, y allá se convirtió. Él originalmente no era cristiano, Agustín. Pero oyendo al obispo de Milán y su mamá y tal, se volvió cristiano. Fíjate que en esa época pasa lo mismo con otro famoso que es Constantino, Era pagano. que era un emperador romano, pagano, o sea, no cristiano, que oyendo a San, Pancracio. no, como les dije ahora, el obispo de Milán, San Ambrosio, obispo de Milán, también se convirtió. Ahí es donde comienza el Imperio Romano a volverse cristiano. Pero fue en el 300 algo, ¿no? Sí, estamos antes del siglo V, Sí. en la siniestra del año 400 algo, 300 algo. San Agustín comenzó a escribir esto en el 416. Entonces, San Agustín regresó al norte de África, se volvió cristiano, se volvió sacerdote, se volvió obispo y comenzó a escribir y se volvió muy famoso. Y escribió la obra que se puede considerar como bisagra, en que ya el mundo olvida los ideales de pensamiento, o sea, de filosofía, y se mete en los ideales religiosos. Es decir, de que el pensamiento sí, pero hasta cierto punto. ¿Hasta cuál punto? Hasta donde le pueda servir a la fe. Entonces, como dirán en latín, la filosofía es ancilla theologiae, o sea, la muchacha de servicio de la teología. La filosofía al servicio de la teología. Y eso durará 10 siglos. Y decía porque eso estuvo montado sobre el modelo
Platón, porque si ustedes se acuerdan de Platón con su idea del mundo ideal, de eso que no es este mundo, que es inteligible, pero no es sensible, etc., les quedaba pensar, y con la versión de Platón que llegó a Alejandría, que se conoce como neoplatonismo, es cuando el neoplatonismo es filosofía, pero muy parecida a una religión. Entonces ahí llegan a Alejandría las dos fuentes fuertes de pensamiento que van a constituir el nuevo fenómeno de pensamiento que es el cristianismo. Por un lado la filosofía del neoplatonismo y por otro lado el judaísmo. Eso se junta allá y de ahí sale el cristianismo, que es lo que San Agustín acuerda en su obra de las dos ciudades de esa época. Profe, ¿cuáles son los elementos del platonismo más importantes que luego se fusionaron con el judaísmo para crear el... Sí, la noción neoplatónica, la explicación neoplatónica del mundo. Los neoplatónicos decían que el mundo proviene de la idea de uno, por emanación. Porque lo uno, la idea de uno es la idea de perfección, y es la perfección de donde todo debe venir. Entonces, el origen del mundo está en la perfección, y la perfección es la idea de uno. ¿Por qué la idea de uno? Porque en lo uno, por ser uno, no puede faltar nada. Porque imperfección es cuando algo falta, ¿no? Y solo pueden faltar partes donde hay partes. Pero si no hay partes, no puede faltar una parte. ¿Y dónde no hay partes? En la noción de uno. Un Dios. Los cristianos van a decir un Dios. Pero Monoteísmo. ellos no van a volver eso. Y tampoco en emanación. Emanación es lo que sale del foco, ¿no? El foco es la unidad que emana luz. Esto no es la luz del foco, pero viene del foco, ¿no? Entonces, y cuanto más cerca uno del foco, más cerca de la luz, de la propia luz. Cuanto más se va alejando del foco, más se aleja de la luz y se acerca a donde, ¿qué es lo contrario de la luz? La oscuridad. O dicho de otra manera, las tinieblas. Entonces, la vez que tú te alejas de la luz, ¿a dónde te acercas? A las tinieblas, a la oscuridad, sí, señor. De paso, de nuevo, encontramos a Platón con su imagen, acuérdense, el libro séptimo, que es lo que... Entonces, tú te alejas de la luz, te alejas del conocimiento, te acercas a la oscuridad, las tinieblas, te acercas a la ignorancia, a la nada. Y entonces el nombre de Lucifer, que habla de luz, teniendo en cuenta lo de las El tema de ellos es, o sea, de los ángeles caídos, según San Agustín, ¿no? Sí. Es que los ángeles son productos de la emanación de Dios. Bueno, ya en cristiano no es la emanación, sino la creación. Como una chispita ahí en la candela. Entonces, el problema de esos ángeles es que ellos son, ¿verdad? O sea, reflejo de la luz de Dios. Solo que ellos, viéndose luz, creyeron que era su propia luz y se quedaron mirándose a sí mismos. O si tú quieres, admirándose a sí mismos. Y claro, cuando se miran a sí mismos, ¿qué pasa? Que se quedan en la oscuridad porque la luz no venía de ellos, la luz viene de Dios. Entonces tú lo que tienes que hacer no es mirarte a ti, sino a la luz de donde viene la luz. Un poco lo de la caverna, ¿eh? Sí, la luz no está aquí, la luz está allá, pero yo puedo creer que la luz está aquí. Y maravillarme de esta luz y quedarme con esta luz. Creo que si yo me quedo con esta luz y me apagan esa, entonces los ángeles caídos, en vez de admirar y honrar y adorar a Dios, que lo terminaron mirándose a sí mismos y adorándose a sí mismos, porque vieron que su luz era la luz, y resulta que la luz de ellos no era de ellos, era de Dios. Entonces esos son los ángeles caídos, y por eso tienen relación con la luz, pero una relación torcida, que, por así decir, mataron la gallina en los huevos de oro. Profe, ¿qué pasó ahí ya donde sube? Entonces, ¿cómo se dio este cambio? Es lo que iba a practicar. Que en ese universo
Aristóteles es prohibido. Entonces no conocen a Aristóteles. Ok. Porque Aristóteles comenzó con los sentidos, ¿no?